Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 30 del año 2023, en gracia de Dios con 3 movimientos previos, con la Fundación Amaya en torno a la meditación de la Palabra de Dios, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en la reflexión orientada a un proceso de educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, sideral y celestial, que en su orden instan por una concienciación, una conexión en esos mismos niveles, ambiental, celestial y sideral, a partir de formas de relacionamiento humana, no humana. Ese antropocentrismo, pero en Cristo, que da vinculación a un nivel trascendental de lo que sería un nivel transicional de este nivel terrenal, que es en el que nos quedamos, leyendo, situando y haciendo lecturas situadas, supuestamente en el marco de un diagnóstico, de una evaluación de impactos, de daños, de alteraciones, y en una supuesta formulación de soluciones a daños que son inducidos y problemáticas que son prefiguradas. No así ocurre por la fe, que en gracia de Dios, conforme hubo en la alianza eterna, dice el Salmo 105, el Señor siempre se acuerda de su alianza eternamente, porque antes de que se insuflara y el Padre Creador creara la creación por su cuenta, porque ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente, así como su Hijo unigénito, Jesucristo, encarnado en María Santísima y en terrenalidad, vinculando la divinidad con la humanidad, con el patriarcado de San José, castísimo esposo de María y padre putativo, que nos hace hijos adoptivos por la fe de esta familia de Jerusalén y de la familia sagrada. Por gracia de Dios, el Verbo, en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo Paráclito, acción creadora, fuerza transformadora y energía liberadora por la salvación. Conectan ahí la familia sagrada, la familia de Nazaret y la familia terrenal en Adán y Eva, primeros padres. Y de ahí la descendencia, Abraham, Isaac y Jacob, entre otros. Pero estamos hablando de las 12 tribus de Israel que da asiento a la consolidación progresiva de la Iglesia para más de 2023 años. Y esa actualización o renovación o transformación de la fe que el pueblo judío traía por la tradición, el tener como bendición muchos años de vida, tener mucha descendencia y tener mucha aquiescencia de cosas, de bienes, de la creación. Entonces sería natura, sociedad y cultura. Sería ir teniendo hijos basados en muchos años de vida y en mucha riqueza, que podrían ser lo que el famoso desarrollo sostenible hace la promesa en natura, sociedad y economía, como una lectura reducida, el oikos, de ver la natura como una fábrica, como una despensa, como un capital en bienes, servicios y sacrificios humanos. Esa partecita, entre comillas, no la dice. Lo llamarán beneficios. Bien vivir, bien común, buen vivir.
todos los apellidos, los adjetivos, los apelativos que se quieran, para tratar de dar al ser humano, a la persona humana, una supuesta identidad, que desde Grecia, por desgracia, esa tríada griega, identidad, sinergia colectiva y voluntad política, se ha reducido desde el punto de vista militar a dar etiquetas, rótulos, falsos nombres, que es una alteración del ego, los alter egos, en una falsa personalidad que a escala, en uniformidad, en esa estandarización ofrece la sociedad, más allá de la comunidad y más allá de la pequeña sociedad que es la familia, que sería de donde inicia el ciclo, pero en ese círculo vicioso es una reproducción sistemática, un continuum de el mismo ciclo que su servidor, amigo y hermano reciban un amoroso saludo fraternal de la Fundación Cambio Gnosis en Campus, sede de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. En el dictamen pericial al Tribunal Administrativo, entre otras declaraciones, en gracia de Dios, por la fuerza, hoy día más del espíritu que de la razón y que de la misma pasión, aunque en humildad, haciendo votos de pobreza, humildad y obediencia, PHO, más allá de un PhD, Philosophical Doctor, como decía Bernardo Zapata, economista, PhD, pobres hombres diferentes, sin demeritar, pero parte de los rótulos. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Está llamando a la congregación de la Santa Misa y en particular a las 10 hay una Eucaristía especial en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, que también nos envía un amoroso saludo fraternal, místico, espiritual, y Santa Laura Montoya Upegui, de esta parroquia jericoana, y como todos otros hermanos franciscanos, benedictinos, agustinos, dominicos, de ahí deriva Laura Montoya, y carmelitas, entre otros, pero que son reflejos de ese proceso de santificación, como dice Fray Nelson Medina, referentes para ir validando el sí de esa maduración propia, a nivel espiritual, a nivel intelectual y a nivel emocional, que nos va llevando a ser un Cristo, decía en su retiro recientemente impartido, compartido y transmitido con hermanas de una comunidad del Valle del Cauca. Ayer su servidor hermano y amigo decía hermanas carmelitas de esa orden, pero pareciera más bien dominicas, hay que precisar allí, porque él en su doctorado de teología fundamentada se ha movido más en esos ámbitos. Claro, preferenciando su orden, sin que eso llegue a contrapuntear, pero desarrolla algo fundamental en la pregunta por el ser y por la realidad, el yo soy, que lo toma Jesucristo de nuevo hoy en el capítulo 8, versículos 51 a 59 del Evangelio de San Juan, ya de las últimas autorrevelaciones en nombre de la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, que proclama en el templo de Jerusalén a los fariseos en especial, hablando por la fe, de la fe, referida por esta cultura judía, y también hubo judeocristianos que estuvieron en transición allí, meditamos en la palabra de Dios ayer, todavía cristianos muy incipientes, pero que
se supone, por más de 3.600 años de tradición judía, frente a 2023 de tradición cristiana, pues hay más arraigo en la promesa de salvación, la alianza, como dice el Salmo 105, el Señor siempre se acuerda eternamente de su alianza. El pueblo de judía estaba más cifrado en Abraham como padre, ese paternalismo, más una sociedad patriarcal, dominante en el género, pensar mucha descendencia, basada en muchos años de vida y de mucha tenencia de cosas, sobre todo bienes y servicios naturales. Y en eso se estimaba la providencia de Dios, a través de Abraham, el padre de todos. Y de ahí desprenden los hijos de Isaac, Jacob, las 12 tribus, etc., hasta llegar a Judá, hijo de Judá, pero no leían que en la profundización de la palabra de Dios, promesa hecha a Abraham, de la descendencia de Judá, vendría el Salvador, que conecta con una vida eterna. Y esa ha sido desde el Génesis la preocupación mayor de lo humano, del ser humano, de la llamada persona humana, mal denominada por la personalidad en la psiquis, pero persona humana en tanto es divina, una gotita de divinidad que habita en la humanidad. Por tanto, que sí es una ascendencia divina y es el origen, pero se gana no por méritos, no por esfuerzos propios, no por luchas propias, como se dice, no por rótulos en una universidad, de egos, de títulos académicos, científicos, no por destacamiento en una falsa ética, en una falsa promesa, en una falsa seguridad que da el tener, el poder y el placer, desordenados, en alma, en mente y cuerpo, sino que es por gracia de Dios. Y eso corrobora lo que en el Génesis con Adán y Eva, más allá del pecado original, que no es original, decía Fray Nelson Medina, es siempre copia, son los mismos pecados. El pretender no solo distinguir el bien y el mal, que es atributo de Dios solamente, sino quizá pensando la eternidad. Pero es una promesa que Dios cumplirá, pero en Jesucristo Salvador. Dios mediante, en el transcurso del día entraremos en profundidad en estos temas. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Un abrazo, hasta pronto.